En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy domingo de resurrección, 5 de abril del 2026, felices Pascuas, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Continúo agradeciendo a todos ustedes que vienen acompañándome todos los días a la reflexión del día del Evangelio. Muy agradecido de todo corazón. Continúo orando por ustedes. Por favor, manténganme en sus oraciones. En verdad, muy agradecido donde quiera que se encuentren, donde quiera que me escuchen. Agradezco a Dios, alabo y glorifico y bendigo a Dios por ustedes y sus familias, todos sus seres queridos y sus intenciones. Gracias de todo corazón nuevamente los que me escuchan en short de YouTube y también en el canal de YouTube, en los videos completos, la reflexión completa, y los que me escuchan también en TikTok como arroba Jorge HDZ 1515. También dejo la descripción ahí para que me sigan en los tres lugares, TikTok, short de YouTube y YouTube completo. Muy agradecido nuevamente, en verdad, agradezco a Dios, alabo a Dios, agradezco a ustedes porque ustedes continúan compartiendo la reflexión, compartiendo el día a sus contactos, a sus seres queridos, a toda persona pueden compartirlo, querido hermano y hermana. Lo mínimo que tú puedes hacer, en verdad, es compartirlo de todo corazón. Gracias y continúa compartiéndolo, querido hermano y hermana. Entonces, con gran alegría y entusiasmo, cómo no alegrarnos, cómo no estar con esa gran alegría inmensa por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es interesante, querido hermano y hermana. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde se estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús había resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es interesante, antes de entrar a meditación, lo que es el Evangelio hoy en día. La primera lectura, nuestra Madre Santísima Iglesia nos da lo que es litúrgicamente para alimentarnos, para adorar a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es interesante la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y 37 al 43. Y es interesante entonces cómo Pedro toma la palabra y les dice: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea. Y es interesante porque pues después del bautismo predicado por Juan, Dios había ungido con el poder del Espíritu Santo a Jesús Nazareno, a Jesús nuestro Señor de Nazaret, a Jesús de Nazaret, cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a quienes, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuchaba unos días pasados, semanas pasadas, que Jesús había sanado a ciegos, incluso a ciegos de nacimiento, y así sucesivamente, incluso resucitar muertos a su amigo Lázaro, a la hija de Naín, y así sucesivamente. Jesucristo pasó haciendo el bien incluso hasta físicamente. Sí, entonces Jesucristo viene pasando bien espiritualmente, es decir, sanarnos el alma, darnos vida eterna. Y mismo San Pedro nos dice también: nosotros somos testigos de cuanto hizo en Judea y en Jerusalén. ¿Qué sucedió? Pues sabemos que lo mataron, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó al tercer día. ¿Por qué? Eh, en la manera que Cristo vino a padecer, morir, pero también a resucitar,
Y es así como San Pedro sigue, él continúa hablándonos, dándonos su testimonio de que él mismo con firmeza nos dice que ellos mismos son testigos de que de antemano habían escogido a los testigos. ¿Quién escogió Jesús? Pues sabemos que a sus discípulos y a los apóstoles. Entre ellos, pues por eso mismo ellos hablan de lo que dan testimonio. Como mismo Jesús, entonces Él los mandó a predicar a dónde, para dar testimonio de que Dios había constituido juez a Jesucristo de vivos y muertos. Lo vinimos escuchando ya semanas pasadas, días pasados. Entonces el testimonio de los profetas es unánime. ¿Por qué? Porque cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Si tú y yo, querido hermano y hermana, creemos en Papá Dios, en Cristo nuestro Salvador y el Espíritu Santo, entonces nuestros pecados nos quedan perdonados. No es suficiente, claro, sabemos que tenemos me refiero, no es suficiente, me refiero, o sea, claro que Cristo es suficiente, su muerte, su resurrección, su sangre que derramó por ti y por mí. Me refiero, también nos dejó unos sacramentos, eso es a lo que quiero aclarar, dejar en claro. Entonces nos deja unos sacramentos, unos mandamientos también a que seguir, unas normas. Recordábamos el jueves, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y coman, este es mi cáliz. Sí, así sucesivamente, y otros más, los demás también sacramentos, bautismo, orden sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio y así, Eucaristía y todo eso. Entonces, queridos hermanos, Santísima Eucaristía. Entonces, queridos hermanos, es interesante la segunda lectura también tomada de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. El mismo San Pablo nos invita, puesto también que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dice que han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. ¿Por qué nos invita San Pablo? Busquen los bienes de arriba, no los de la tierra. Porque nosotros, querido hermano y hermana, nos queremos continuamos a estar en la tierra, la cual es bonito. Dios la creó y es hermoso. Vio Dios que era bueno, incluso allá en Génesis, ¿verdad? Lo que habla, y Dios hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, la noche, la oscuridad la llamó, las tinieblas la llamó noche y pues la luz día y así sucesivamente. Pero también hay que reconocer, querido hermano y hermana, que nosotros nos hemos enfocado bastante en lo que es el mundo, la materia, lo cual es bueno, pero no es lo suficiente. La materia te ayuda a ti y a mí para vivir, el pan, el agua, pues lo que tenemos, lo que es la materia. Entonces, pero también recordemos que es más importante el alma, querido hermano y hermana, porque un día también partiremos, así como Jesucristo, sin merecerlo, Él vino a morir, pero resucitó. También tú y yo tenemos eternamente una vida. Esperemos que sea la vida eterna, pero eso está en ti y en mí si luchamos. Ya vemos que Cristo puso lo de Él y Él que pone lo casi todo, que es todo, y tú que pones el tuyo, el casi nada, es decir nada, que es nada más el sí y luchar lo que nos pide. De esta manera, entonces, el Evangelio de San Juan por eso nos invita, San Juan 20, capítulo 20, versículo 1 al 9, el primer día después del sábado. ¿Qué sucede? Entonces María Magdalena, qué interesante, querido hermano y hermana, a esta María Magdalena, a la cual Jesucristo había expulsado 7 demonios, 7 espíritus, 7 demonios, y vemos que era una pecadora y sin embargo, madre mía, esta María Magdalena nos da un ejemplo, sí que nos da una lección a ti y a mí, lo cual ella de todo corazón, por eso yo me gusta mucho mencionar frecuentemente, han escuchado el Salmo 51 o Salmo 50, que es un corazón contrito y humillado, tú Señor no lo desprecias. Verdaderamente, pues nací desde pecador me concibió mi madre, sí, pero también tú y yo, nuestros pecados que fuimos, hemos hecho el día con día. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos, ese corazón contrito, es lo interesante. Vemos entonces María Magdalena lleva este ejemplo, este anuncio, esta buena nueva, a llevarle a quién, a Pedro, a San Pedro y a Juan, al discípulo amado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Y qué interesante, queridos hermanos y hermanas, porque vemos que los dos van corriendo el discípulo amado y San Pedro, pero vemos que el discípulo amado, que San Juan, llega primero, miró, pero no entró. Respeta la autoridad de Pedro, respeta la autoridad, en este caso, del Papa, respeta la autoridad. Cuando llegó Pedro, vio, él también entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. ¿Qué sucede? Entonces entró también el otro discípulo, que es San Juan, en este caso, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras,
según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos, debía resucitar de entre los muertos, querido hermano y hermana. Qué interesante lo que sucede. Entonces tú y yo vemos lo que sucede. Entonces ellos van corriendo. ¿Cuánta prisa llevamos tú y yo por amar al Señor? En verdad tú y yo nos apuramos o nos apuramos, corremos en el mundo para tener, poder, hacer, siempre para tener más dinero, siempre para tener otra casa, siempre para tener, yo no sé cuál sea tu ilusión, ¿no? Cuál sean tus sueños. Pero lo cual, querido hermano y hermana, ¿cuántas veces en verdad tú y yo así como corres en el trabajo? ¿Cuántas veces yo pues no puedo? Estoy lastimado, les he dicho en otras ocasiones, estoy pues lastimado, me lastimaron en mi trabajo, pero bueno, ahorita es la gloria es a Dios, siempre la gloria a Dios. Vamos, estamos hablando de Jesús resucitado. Pero ¿cuántas veces corremos en verdad por el mundo, por tener, pero en verdad siempre? Pero ¿cuántas veces corremos por Jesucristo? ¿Cuántas veces nos apuramos por amar a Dios? Es el correr, Pedro y el discípulo amado es porque amaban al Señor. Ellos se apresuraron y corrieron a prisa, a toda prisa, porque ellos tenían ese corazón ardiente por el Señor. Ojalá y tú y yo, querido hermano y hermano, espero que nuestro corazón también arda por amor al Padre, por amor al Hijo y por amor al Espíritu Santo. Y vemos, querido hermano y hermana, ¿por qué nosotros tenemos nuestra Santa Madre Iglesia Católica? Precisamente porque es madre y maestra. Madre porque ama y enseña, querido hermano y hermana. Qué interesante. Por eso aquí vemos que dice que ellos mismos vieron, entraron, vieron y creyeron, porque hasta entonces no habían entendido eso de las escrituras, según lo cual Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Imagínate, querido hermano y hermana, ellos que estuvieron con Jesús, anduvieron con Jesús, cenaron con Jesús, todo convivieron con Jesús y sin embargo dice no habían entendido. Imagínate tú y yo, querido hermano y hermana, no nada más es tomar las sagradas escrituras y decir ya entiendo todo y puedo enseñar. No, querido hermano y hermana, necesitamos, por eso es que nosotros llamamos a la Madre Iglesia Católica Santa Madre Iglesia. Nuevamente, santa porque Jesucristo la fundó. Jesucristo la fundó y por eso es santa, porque la fundó el santo de los santos, Jesucristo. Y madre, porque también Él nos enseña a amar, nos lleva al Padre. Entonces, es interesante que si caminamos tú y yo con la Madre Iglesia Católica, con el catecismo, los sacramentos y así sucesivamente, las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos dio, así podemos ser miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, partícipes de un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola fe, una sola esperanza, dice San Pablo. Querido hermano y hermana, esta gran alegría, qué inmensa alegría. Y es interesante, también te quiero compartir un poquito lo que es la secuencia. Y es muy importante lo que dice la secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios inmortales. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Qué hermosa, la verdad, secuencia, queridos hermanos y hermanas, qué sabiduría Dios quiso regalar a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Te invito, querido hermano y hermana, no nadie te cierra las puertas. Bienvenido, seas católico o no católico. Si eres católico y tienes tiempo que no te acercas a la iglesia, anímate, abre tu corazón. Vayamos al Padre. Si eres cristiano, protestante, ateo, anímate, querido hermano y hermana. Con todo el corazón te abrimos las puertas, te abrimos nuestro corazón. Bienvenida, bienvenido. Ven a la casa del Padre. Ven a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó. De todo corazón, querido hermano y hermana. Ven al banquete, ven a la comida que es verdaderamente comida y verdaderamente bebida. Cristo, Santísima Eucaristía. Querido hermano y hermana, ¿cómo no hablar de Jesús? ¿Cómo no estar con entusiasmo? Aún aunque tengas problemas, enfermedades, dolores, sufrimientos, tribulaciones, es más grande la alegría, es más grande la alegría que Jesucristo te da a ti y a mí, querido hermano y hermana. El Señor, ¿cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar contentos? Jesucristo ha entregado su vida.
Pero Jesucristo no se quedó muerto, Jesucristo resucitó y resucitó para darte vida a ti y a mí en abundancia, querido hermano y hermana. Nuevamente Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, hermano y hermana. Vamos a dar gloria al Padre siempre, en todo momento, y que tú y yo vayamos de la mano al Padre, nos dejemos salvar. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Papá Dios, con justa razón te alaban, te adoran, te glorifican los querubines, los arcángeles, los ángeles, los santos y toda la corte de los ángeles celestiales te alaban, te bendicen. También nosotros los seres humanos permítenos alabarte, bendecirte y glorificarte en todo tiempo y momento. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que por su dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección, y por gracia del Espíritu Santo, Señor, a ti sea el poder, a ti sea la gloria, a ti todo que a ti te pertenece. Nosotros, tus criaturas, permítenos, Señor, que seamos tus criaturas verdaderamente siervos tuyos, Señor, para que en un corazón humilde y sencillo que nunca lo desprecias, nos lleves y nos acojas en tus manos, en tu corazón, guárdanos en lo más profundo de tu corazón. Bendice al Santo Papa León XIV, a toda la Santa Madre Iglesia, bendice a mis hermanos católicos, a mis hermanos cristianos, protestantes y ateos, y que todos bajo un solo rebaño, bajo un solo pastor, vayamos a la iglesia que tú dejaste, la Santa Madre Iglesia Católica, así como al, a San Pedro, que es el Papa, y hoy en día su sucesor, el Papa León XIV, y nosotros unidos como comunidad. Bendice a todos los gobernantes para que guiados por la sabiduría del Espíritu Santo, sepan guiar a la humanidad y a nosotros nos permita siempre adorarte en todo tiempo y momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, bendecido día, feliz domingo de resurrección, felices Pascuas. Bendiciones.